Buenas a todos. En esta oportunidad voy a explicar cómo resolver el problema 1.4 del trabajo práctico número 1. El mismo dice, definir gramáticas que generen los siguientes lenguajes y con cada una de ellas derivar 4 palabras. Bien, el apartado A nos pide toda la secuencia de 5 dígitos cualesquiera. Para ello vamos a recordar la definición de gramática de la teoría de la clase 3. En ella nos decía que gramática era un conjunto de 4 elementos, donde el primero era sigma sub n, que es el alfabeto de símbolos no terminales o variables de la gramática. El segundo, al cual llamamos sigma sub t, es el alfabeto de símbolos terminales o símbolos propiamente del lenguaje. El tercero es P, que es las reglas de producción o de derivación del lenguaje. Y por último tenemos a S, donde S es nuestro axioma o punto de ingreso de las derivaciones. Bien, una vez que tenemos los elementos definidos, vamos a definir o a explicitar cada uno de ellos. Lo primero que tenemos es sigma sub n, los no terminales. Los no terminales están formados por dos elementos. El elemento S, que es nuestro axioma, punto de ingreso, ¿sí? Y el elemento A, no terminal A, que es el que usamos para derivar las palabras. Luego, en el conjunto de los elementos terminales, tenemos los dígitos del 0 al 9. Y por último, tendríamos las producciones, ¿sí? O derivaciones, que tenemos primero la derivación de S, o sea, el axioma, derivando a 5 no terminales consecutivas A. ¿Sí? Esto es así porque nos pide secuencias de 5 dígitos. Y por último tenemos 10 reglas de producción o 10 derivaciones donde A deriva a cada uno de los no terminales. Bien, hasta ahí tenemos definida la gramática y nos restaría, para terminar el ejercicio, derivar 4 palabras a partir de ellas. Las derivaciones elegidas o las palabras que vamos a derivar son, en primer lugar, vamos a derivar una palabra formada por 5, dígitos consecutivos iguales a 0. Para ello usamos la primera regla de producción, S deriva a las 5 no terminales A, y luego la primera no terminal A, usando la segunda regla de derivación que me dice que A deriva a 0, derivaría a 0, A y A. Seguidamente, usando la misma producción, la misma derivación, derivaríamos la segunda A, aquí denotada en verde, otra vez por 0. Repetidamente, la tercera A la haríamos derivar en otro 0, la cuarta y la quinta de igual forma. De tal manera que quedaría formado la palabra 0, 0, 0, 0. Bien, la segunda derivación, la segunda palabra que vamos a derivar, sería la palabra formada por los dígitos consecutivos del 0 al 4. Para ello, usamos la primera derivación, S deriva a 5 no terminales A consecutivas, ya que es nuestro punto de ingreso y nuestra única manera de comenzar la derivación. De ahí derivaríamos la primera A por 0. La segunda A la derivaríamos por 1 usando la tercera regla de producción.
La tercera A la derivaríamos en 2 usando la siguiente regla de derivación. La cuarta A la derivaríamos en un 3 usando la siguiente regla de derivación, A deriva 3. Y por último, la última A la derivaríamos a 4 usando la producción A deriva a 4. Entonces nos quedaría formada la palabra 0, 1, 2, 3 y 4. Para la siguiente palabra escogimos los dígitos comenzando en el 5 y terminando en el 9. Para ello, comenzando por el axioma que deriva a las 5 no terminales A, continuamos con la primera derivación de A a 5, la segunda A derivaría a 6, la tercera A derivaría a 7, la cuarta A derivaría a 8 y la última A derivaría a 9. De tal manera que tendríamos formada la palabra 5, 6, 7, 8 y 9. Y para concluir, nuestra última palabra a derivar sería la palabra formada por los dígitos impares empezando en el 1 y terminando en el 9. Para ello, comenzamos con el axioma derivando a los 5 no terminales A, luego usamos la tercera derivación que nos dice que A deriva a 1, después la siguiente A la reemplazaríamos por 3 usando la quinta derivación. La séptima derivación sería usada para reemplazar la tercera A por 5. Seguidamente reemplazaríamos la siguiente A por 7 y la última A por la onceava producción, que es A deriva a 9. Y obtendríamos la última palabra, que es 1, 3, 5, 7 y 9. A continuación, desarrollaremos el apartado B, donde nos pide que generemos la gramática del mismo lenguaje anterior, pero con la restricción extra de que las palabras generadas sean palíndromos. Recuerden que palíndromo es cuando una palabra se puede leer igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, o sea, lo que normalmente llamamos capicúa. Bien, para esto la gramática sigue estando formada por los 4 mismos elementos que ya conocemos. Donde cambia es en el conjunto de los no terminales. El alfabeto no terminal se le agrega un elemento más, al cual denominamos B, que nos sirve de ayuda para generar las palabras en forma de palíndromo. El alfabeto de terminales sigue siendo exactamente el mismo, dígitos del 0 al 9. Donde cambia sustancialmente esta gramática es en las producciones. Las producciones, esta vez, S, nuestro axioma, derivaría a el no terminal A, donde el 0 esté adelante y atrás del mismo en la primera producción, en la siguiente el 1, y así sucesivamente hasta llegar a 9 a 9. Esto es así para asegurarnos de que la palabra generada sea palíndromo. Seguidamente usamos el no terminal B de igual forma, donde A, el no terminal A, estaría derivando a B antecedido y precedido del 0 o a B
antecedido y precedido del 1 y así sucesivamente hasta el 9. Por último, el no terminal B derivaría a los terminales 0 o 1 o 2 y así sucesivamente hasta el 9. Las derivaciones posibles que vamos a generar con esta gramática que nos pide el ejercicio que hagamos 4 van a ser, primero, la palabra formada por 5 ceros, que es palíndromo, porque puedo leerla igual de ambos lados. Bien, la primera derivación sería S derivando a 0 a 0. S derivado a 0 a 0. Luego, la A intermedia la derivaríamos a 0B0, con lo cual nos quedarían 0, 0, B, 0, 0. Y por último, a B lo derivaríamos a 0, usando esta derivación. Y llegaríamos a la palabra formada por 5 dígitos 0, que cumple con el requisito de ser palíndromo. La segunda palabra que vamos a derivar sería 3, 4, 5, 4, 3. Para ello, desde el axioma, derivamos a 3 a 3. Luego, al A lo derivamos como 4B4, usando esta derivación. Por último, a B lo derivamos como 5, usando la derivación correspondiente. Y tenemos la palabra palíndromo 3, 4, 5, 4, 3. La tercera palabra elegida es 7, 8, 9, 8, 7. Para ello usamos el axioma derivando a 7 a 7. Luego derivamos a 8, B8. A deriva a 8, B8. Y por último usamos la derivación B deriva a 9. Con lo cual obtenemos la palabra 7, 8, 9, 8, 7. Para finalizar, nuestra última palabra seleccionada va a ser 1, 1, 0. 1, 1. Para ello usamos nuevamente nuestro punto de entrada, que es el axioma, derivando a 1 a 1. Una vez que tenemos esa derivación, reemplazamos a derivándola con 1B1. Y por último, derivamos B como 0. Con lo cual obtenemos la palabra 1, 1, 0, 1. 1.